Esperando se encuentren todos bien de salud, les doy la más cordial bienvenida a Enlaces, el valor de transferir, campaña que fue creada con el fin de equiparar los tipos de saberes e interiorizarnos en las buenas prácticas relacionadas al ciclo de vida de la madera. Con el fin de entregar las herramientas básicas para desarrollar un currículum madera y por sobre todo interiorizarnos en los atributos de este noble material, derribar mitos y barreras de acceso a la información, compartimos con ustedes cada mes información gratuita, completa y validada por expertos de un tema específico, desarrollando 4 productos comunicacionales como lo son las infografías, materiales de apoyo, webinarios y cápsulas de video informativas. Hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo el tercer webinar de la campaña, específicamente ligado al tema la madera como material constructivo y sus propiedades. Agradecemos desde ya la colaboración de nuestra empresa socia Arauco, quienes hicieron posible este mes de Enlaces. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio y cámaras desactivadas durante toda la jornada para no interrumpir a nuestro expositor. Adicionalmente, los invito a realizar sus preguntas por el chat, preguntas que serán recogidas por nuestro equipo y respondidas por nuestro experto mediante cápsulas de video el viernes 24 de julio. Sin más preámbulos, los dejo con Enrique McManus, ingeniero forestal de la Universidad de Chile y especialista en tecnologías de la madera. Actualmente es Product Manager de Maderas Arauco y director adjunto de Madera 21 de Corma y de nuestro centro, con la charla Madera para uso constructivo y sus propiedades. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Romina. En primer lugar, quisiera agradecer al centro por la invitación que me hizo a participar de esta iniciativa de difusión. Hay mucho conocimiento que se está gestando en el centro y es muy importante hacer la difusión. Y por supuesto a todos aquellos que se han conectado y se están conectando esta mañana para escuchar esta presentación. Me imagino que ya han recibido la infografía, es un tema bastante extenso, vasto, y yo he querido concentrarme en algunos puntos relevantes de todo aquello como para poder compartirlo y comentar. Así que también hay mucha bibliografía, digamos, asociada al tema. Está el libro, o los 3 libros de Pablo Guindos, por ejemplo, está el libro de la Corma, en fin. Es decir, hay mucha información para aquellos que tengan interés en profundizar. Para comenzar, y esto ya ha sido motivo de las 2 charlas anteriores, recordar que la madera tiene unas propiedades que son únicas, como mirándola desde la perspectiva de un material constructivo. Primero, que es un recurso natural, es decir, proviene de la naturaleza, no se sintetiza, está ahí. Segundo, que es renovable, porque viene de los árboles, y lo que sí es fundamental de que esa condición de renovabilidad es sí o sí el bosque se maneja de manera sustentable. Si no es así, no ocurre. Y tercero, que tiene una huella de carbono negativa, y eso lo vamos a comentar en unos minutos. Mirando lo que es nuestro país, y esto creo que también había salido en una webinar anterior, tenemos que reconocer que el 23% de nuestro territorio está cubierto por bosques o por algún tipo de formación forestal. Que el 99% de la producción industrial se basa en las plantaciones. Y como vemos en el gráfico, estas plantaciones solamente representan el 14% de todos los bosques. Es decir, esto es una buena noticia, porque en el fondo la industria está utilizando esas plantaciones y no los bosques nativos, pero por otro lado tenemos que está todo ese recurso muy concentrado en 2 especies, pino radiata en construcción y eucaliptus también para celulosa. También la buena noticia es que el 70% de todos estos bosques plantados con fines productivos cuentan con certificados de manejo sustentable, y que estos certificados están otorgados por agencias internacionales con los sellos PFC y el muy conocido FSC. Esto de acuerdo a lo que indica Corma. Bueno, entrando en materia, nosotros tenemos el árbol y ese árbol tiene que transformarse en madera. Entonces, al hacer una sección de un tronco del árbol, vamos a encontrar algo más o menos así. Esto será
algo así como un pino, esto puede ser como una madera conocida como madera nativa. Aquí ya empezamos a reconocer que hay una diversidad por el hecho de ser un organismo vivo, y que vamos a encontrar en el centro de esta rodela un puntito que es un tejido corchoso, que es la médula. Luego vamos a distinguir anillos de crecimiento, y por último la corteza. Y bueno, ¿cómo crece este árbol? Bueno, debajito de la corteza, justo aquí, hay un tejido, que es un tejido que genera año a año madera hacia el interior y corteza hacia el exterior. Es decir, cada año se va formando una nueva capa, así como una cebolla que agrega una nueva capa, es lo mismo. Y esa nueva capa es una capa que recorre todo el árbol. Cuando el árbol tiene un año, va a ser chiquitito, digamos, al segundo año y así. Cuando aparezca una rama, la capa se va hasta la punta de la rama, da la vuelta hasta la punta del árbol y así. Ahora, si es que una rama muriera y quedara pegada al tronco, como ocurre muchas veces, lo que va a pasar es que la capa que sigue la va a rodear y va a seguir creciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Dado que estas ramas se manifiestan como nudos, un nudo vivo va a ser un nudo que está interactuando este tejido, y un nudo muerto va a ser aquel que el árbol continuó creciendo, lo rodeó y quedó embedido adentro. Y ese va a ser un nudo muerto. Y que si se cae va a ser una perforación, muy típica del pino. Veamos ahora cuál es la composición química de este árbol, cómo se genera esa madera. Bueno, aquí hay un proceso que es maravilloso, que lamentablemente nosotros todavía como seres humanos no hemos sido capaces de replicar de manera artificial, y que es la fotosíntesis. Esta fotosíntesis es un proceso que ocurre en las hojas de los árboles y de las plantas a través de la clorofila, y con la ayuda de la energía del sol es capaz de romper una molécula de agua, para lo cual se necesita una energía brutal, combinarla con el CO2 del aire y formar glucosa. Y en este proceso, además, liberar oxígeno. Es decir, es una fórmula perfecta. Si todos los materiales funcionaran así, el efecto invernadero y eso estaría mucho más resuelto. Pero esta fórmula tiene también, funciona hacia el otro lado, es decir, una manera que mediante algún proceso de degradación por un organismo o porque se quema, utilizando oxígeno, se mezcla con esta glucosa, libera la energía y libera vapor de agua y CO2. O sea, este es un ciclo cerrado, y cuando se habla de biomasa como energía limpia es, en un momento el árbol hizo este proceso y nosotros cuando quemamos la madera se hace el proceso de vuelta, pero tenemos un balance cero. ¿Cómo está compuesto ahora químicamente? Porque esta glucosa se transforma en celulosa, más o menos 40 o un 50%, hemicelulosas, 25 o 35%, estos dos son azúcares, y la lignina, que es un compuesto bastante más complejo, que se interactúa con esto, como vamos a ver más adelante en la estructura. Perdón. ¿Qué significa como consecuencia esto de que sea entonces un material biológico y se gesta de esa forma? Primero, bueno, todos sabemos, el tema de las emisiones de CO2, hay mucha información al respecto. Yo traje este cuadrito en donde para producir madera cerrada, ladrillo, en fin, yo tengo que gastar energía equivalente a CO2 que libero la atmósfera. Sin embargo, la madera, como tiene una cuenta corriente, porque ha acumulado energía durante tanto tiempo mientras crece el árbol, va a tener un balance positivo. Y ese carbono que está atrapado en la madera quedará así hasta que se degrade. Por lo tanto, si yo edifico en madera, lo que estoy haciendo es atrapar, capturar y mantener atrapado ese CO2, ayudando a ¿cómo se llama?, el efecto invernadero. También es un material biodegradable, ya lo vimos, porque es biológico, es decir, es un alimento para muchos microorganismos, es combustible, se quema, puede ser bueno como puede ser malo, yo diría que hay un balance, pero lo que es maravilloso también es que es una excelente materia prima, tanto para los productos tradicionales que nosotros conocemos, como la madera cerrada y sus derivados, pero también hace muchos otros productos que se obtienen por otras técnicas, digamos. Incluso hoy día se habla de la nanocelulosa, ya se está trabajando en eso, un material que tiene una resistencia infinitamente más alta que el acero, incluso a nivel de
partículas, es decir, aquí hay un campo virgen para seguir desarrollando. Si nosotros vemos ahora cómo está la composición anatómica de este árbol, tenemos que pensar primero pensemos que el árbol y su estructura responden a que, digamos, un árbol puede tener fácil 50, 60, 70 metros de altura, resistir vientos, el peso propio, entonces tiene una estructura interna que está pensada para resistir todas esas fuerzas. Y que para ello entonces, si nosotros miramos, aquí estamos mirando desde afuera hacia adentro el árbol. Es decir, tenemos los anillos de crecimiento que se van acercando hacia la médula. En el caso de las latifoliadas, porque las coníferas son los pinos, en fin, estas son las de madera, las especies de hoja ancha, como sería un coihue, una tepa, un laurel, y los miramos hacia adentro, vemos que son ligeramente distintos, sin embargo tienen una cosa en común, que su componente principal, que es el que recorre de arriba a abajo, está dispuesto en esta dirección, son fibras. Que en el caso de las latifoliadas son más cortas, que en el caso de las coníferas son más largas, y son tan largas aquí que en realidad miden, aquí hablan hasta 7,3, 5 milímetros, y eso, si uno corta un trozo de papel así, y lo mira a trasluz, y ve esas fibras son estas fibras, que son visibles a los humanos, son muy delgaditas. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos representar esto en un modelo, para poder entender cómo funciona toda esta estructura, y tomáramos un anillo de crecimiento, lo extraemos y lo miramos ahora, vamos a ver que hay células más grandes, otras más aplastadas, paredes más delgadas, paredes más gruesas. Y si sacamos una fibra y la ponemos de esta manera, nos vamos a encontrar que la fibra también es un arreglo maravilloso, que está compuesto por una pared gruesa interna, que a su vez tiene 3 capas, en donde las microfibrillas, las microfibrillas son, la celulosa se ordena en fibrillas, y esas fibrillas junto con la hemicelulosa y la lignina forman fibritas un poquito más grandes que se distribuyen, principalmente en sentido longitudinal, pero también en las otras capas en sentido transversal. Esto es casi como, no sé, un cable coaxial, una cosa así, digamos, pero en fin. Y eso es el origen, aquí está el origen de por qué el árbol y la madera tiene el comportamiento que tiene, por eso que tuve que llegar hasta acá. Visto la estructura anatómica, la madera tiene una propiedad que es ortotrópica, o sea, anisotrópica, es decir, que tiene sus propiedades difieren dependiendo de que si yo la solicito en sentido axial o en sentido tangencial o en sentido radial, y eso obedece a qué? A que están los anillos de crecimiento, que las células crecen principalmente verticalmente, en fin. Por ejemplo, esto estamos hablando de resistencia a la compresión pura de la madera sin nudo. Si la resistencia a la compresión en el sentido longitudinal, es decir, donde el árbol está resistiendo el peso, es 100, en el sentido radial es 15 y en tangencial es 9. Entonces aquí vemos ya que hay una diferencia muy grande. Y esta diferencia es tremenda porque varía dentro de una misma pieza, entre piezas y entre especies. Es decir, es pura diversidad. Es lo mismo que los seres humanos, no hay dos iguales. Entonces, al final del día, tenemos que batallar con un principio que es la heterogeneidad, y llevarlo esto a un material que sea en lo posible lo más homogéneo para poder edificar, construir o darle algún uso. Entonces, dada esta diversidad, sí se pueden, digamos, construir y calcular en forma muy precisa estructuras, lo mismo con cualquier otro material. Los parámetros básicos son la resistencia, rigidez y la densidad, en este caso, que juega un papel importante. Por ejemplo, en términos de densidad, la madera de balsa debe andar en los 130 kilos por metro cúbico, y el eucaliptus en 800, la luma en 1000, y hay especies que ni siquiera flotan en el agua porque pesan más de 1 kilo o sea, 1000 kilos por metro cúbico. Hasta la década del 70, ¿cómo se determinaban las propiedades de la madera? Bueno, se cortaban probetitas chicas, o sea, pedacitos cortitos, 20 por 20 milímetros por
50.000 por 50 centímetros, y ahí se hacían los ensayos, y luego esto se trataba de ajustar porque más nudo, menos nudo, en fin. Hoy esto se hace distinto. Hoy día todos los ensayos para determinar las propiedades de la madera se hacen a escala real y con piezas de tamaño comercial, y todas las propiedades que aparecen en nuestra norma de cálculo están obtenidas con ese principio. Aquí hay una foto del antiguo laboratorio del Instituto Forestal, donde se hizo la última corrida ¿cómo se llama?, de ensayo para calificar la madera MGP, que hoy día está en la norma, y vemos que, bueno, son piezas de tamaño comercial, a la flexión, a la tracción, a la compresión. En realidad aquí la máquina está abierta porque tiene unos rodillitos, esto baja y este elemento se comprime, y por primera vez se hizo un ensayo de cisalle. Antiguamente se tomaba un valor promedio, y así lo vamos a ver más adelante, y esto es hacer un ensayo de flexión, pero en una luz muy cortita, que lo que hace es que se induce al final un cisalle debido a los esfuerzos de compresión arriba y tracción abajo. Esto es bien, bien interesante. Los valores que se utilizan en la norma de cálculo no son los valores promedios, son los valores del percentil del 5%, y esto es común en general a todos los materiales. Veo a Miguel Pereo por ahí, aprovecho de saludar a mi amigo Miguel, que no lo veo hace mucho tiempo. Se refieren a un contenido de humedad del 12%, y Miguel, si puedes, por favor, apaga tu cámara. Se refieren a un contenido de humedad del 12%, y se expresan como propiedades características, es decir, digamos, la tensión característica de flexión, tracción, compresión normal y cisalle cortante. Y cuando hablamos de características, estamos diciendo que si nosotros tomáramos hipotéticamente 100 piezas, la resistencia va a ser desde muy baja hasta bastante alta, y va a ser el 5% de las más débiles las que van a representar a la resistencia de toda esa población. Y luego ahí, bueno, se aplican otros factores en el cálculo, por lo tanto es tremendamente seguro. El módulo elástico en general se trabaja al promedio, y la densidad se trabaja tanto la medida como la característica, principalmente para hacer cálculo, en este caso, de uniones. Y aquí hay un tema que es no menor, que es la única manera de conocer la resistencia final de una pieza es rompiéndola. No hay otra manera. Y lo que se hace entonces es buscar alguna metodología que permita estimar esa resistencia. Y por eso se buscan ciertos parámetros que correlacionan, digamos, se correlacionan con esa resistencia final. Y lo importante es que aquí no es un muestreo, cada pieza es sometida a un control, de modo tal de tener certeza de que cada pieza va a cumplir de acuerdo a ese criterio que se estableció. Entonces, a partir de un lote de producción, yo tengo que cumplir un determinado estándar, busco cuál es el proceso que más me acomoda para llegar a ese estándar y lo aplico. Y ahí yo voy a tener productos que cumplen y productos que no cumplen. Esto seguirá nuestro camino dentro del flujo. ¿Cuáles son los métodos de clasificación estructural típicos? El primero y el más antiguo es la clasificación visual, en donde, a partir de una inspección visual de cada pieza, por personal tremendamente entrenado, y viendo tamaños de nudos, inclinaciones de fibra, en fin, ellos deciden es grado, tal grado o tal otro grado, o no es ningún grado. Por ahí yo he escuchado que esta es imprecisa, que en realidad no da valores muy seguros. No. Esto funciona perfectamente bien. En Estados Unidos, en Europa se utiliza, en Australia, en Japón, en fin, no hay ningún problema. Otra es la clasificación mecánica, en donde las piezas de madera pasan, en este caso por una máquina que pasan puestas de manera vertical, y hay un juego de dos rodillos de apoyo y un tercer rodillo que le aplica una fuerza y mide el módulo elástico de la pieza en sentido como tabla, digamos. Y a partir de ese parámetro, entonces, se estima cuál es el grado estructural al cual se le va a asignar a esa pieza de madera. Este proceso es súper rápido, esta máquina debe operar a 100, 120 metros por minuto, es decir, muy rápida. Lo que sí, a la salida, hay que igual hacer una inspección visual, porque en el primer tramo, o sea, cuando la pieza recorre de aquí a acá, y hasta llegar a este rodillo, todavía no ha sido medida. Por lo tanto, ahí hay que aplicar un criterio visual. Otra manera de clasificar la madera es
a través de una clasificación acústica, en donde se le aplica un golpe que genera una vibración, y de esta manera es posible, digamos, que uno pueda estimar un módulo elástico dinámico que se asocie con el resto de las propiedades. Igual, de esta manera, hay que inspeccionarla al final por si tuviera algún tipo de otro defecto que el sistema no midió. Y de este que hay procesos industriales, también hay unos sistemas manuales que hoy día el Instituto Forestal está promoviendo y que son también bastante precisos. Y por último tenemos una clasificación mediante escáner o como una suerte de tomografía, en donde este escáner tiene una serie de lectores en distintos espectros que son capaces de determinar los nudos, la densidad, la inclinación de fibra, en fin, y ahí también aplicar un criterio de si es que cumple o no cumple un determinado grado. ¿Cuál es la ventaja de este respecto a los anteriores? Es que este es capaz de decirme si es que la pieza, por ejemplo, de aquí hasta acá es estructural, pero de aquí hasta acá no es estructural, y se puede cortar y después unir con finger joint. Es decir, es un proceso también bastante inteligente desde esa perspectiva. Quiero detenerme muy brevemente en la norma chilena de clasificación visual para uso estructural para el pino radiata, y que esta norma, bueno, como todas las normas visuales, se fijan los nudos, inclinación de fibra, médula y otros defectos que puede haber, pero los nudos los mira no como se ven por fuera, sino que como se ven en su sección transversal. Esta es una prueba que preparé yo, en donde había un nudo que lo corté medio en diagonal, porque al otro lado salía medio desfasado, y un nudo en la esquina, que ¿cuál es el tamaño real de esos nudos para efecto de la norma? Bueno, simple. Este nudo está representado en rojo, este nudo está representado en rojo, y tengo que ver el área del nudo respecto al área total. Y todo esto lo tiene que hacer un clasificador en segundos. Así que es gente muy tremendamente entrenada. Y esto también para que tener claro que de pronto uno tiene la percepción de que un nudo es muy grande y no lo es. Entonces también yo he escuchado muchas veces, me han llegado reclamos, oye, mira que el nudo no sé qué, mira, la verdad que está medido de esta manera y por lo tanto no tengas problemas. Y finalmente llegamos a un cuadrito, que es el cuadrito que está en la norma de cálculo 1198, en donde se diferencian grados visuales y grados mecánicos, y entre los grados mecánicos hay 4, 2 que son de la línea europea y 2 de la línea de Australia y Nueva Zelanda, y todos ellos tienen sus propiedades asociadas. Como pueden ver, en el caso del CISAIE todos tienen un valor promedio, excepto los MGB, que fueron los últimos donde se hizo la medición. Luego, en el cálculo, aquí también hay nuevos factores que aplicar. Primero, el tamaño de un elemento. Mientras más grande una pieza de madera cerrada, tiende a ser menor su resistencia. Y eso es porque la probabilidad de encontrar defectos es mayor. Y eso también ahí hay unos factores de ajuste. El contenido de humedad afecta. La duración de la carga también afecta. La madera presenta flujo plástico y no es lo mismo una carga instantánea que una carga de 10 o una carga de 50 años. Y después hay otros factores que son ya mucho más específicos, que son la temperatura y el tratamiento químico. Bueno, volvamos a nuestra célula, a esa fibra. Y para entender cómo funciona la relación entre el agua y esa fibra, cuando nosotros cortamos un árbol, en ese árbol, digamos, las fibras adentro de sí, en el espacio interior, tienen agua. También hay agua que está como en una esponja, ¿sí? O como en una ropa, ¿no? Que uno no ve el agua, pero si la estruje igual sale. Está metida dentro de la masa. Y que aquí la primera agua que sale, que es la más fácil, digamos, que es el agua libre, mientras este proceso ocurre, que la madera se va secando, y ocurre naturalmente, que la madera se seca, prácticamente a la madera no le pasa nada, salvo que pierde peso. Sin embargo, cuando ya empieza a salir el agua que está puesta o dentro de estas paredes, la madera experimenta contracción, es decir, se disminuye sus dimensiones. Esto es bien importante porque si yo vuelvo a mojar esto, estas dimensiones van a crecer. Entonces, aquí es donde empieza el juego este famoso que la madera se hincha, que no se hincha, que se seca, que se contrae. Y este punto ocurre más o menos al 30% de contenido de humedad, más o menos. Y el contenido de humedad se expresa como el peso del agua que hay dentro de la madera respecto al peso de esa madera y sin nada de agua, o sea, completamente anhidra.
Eso se hace en un laboratorio, en donde yo peso la madera en su estado inicial, la meto dentro de una cámara especial, la seco completamente y hago esta ecuación. Dado que eso es impráctico, se han desarrollado se llama, instrumentos que son capaces de medir esta humedad, unos que son por resistencia eléctrica, otros que son por un campo magnético, por un tema dieléctrico, y que en el fondo lo que dicen es cuál es el contenido de humedad de la madera, y que yo diría que funcionan bien en un rango entre un 7 a un 20%, o 22%, por ahí, dependiendo también de la calidad de la máquina, pero no más allá que eso. Ahora, para que ustedes se hagan una idea, ¿cuánta agua puede haber en una pieza de madera? En una pieza de 2x4 por 3,20 metros, que todos la conocemos, puede haber 4 litros o más de agua. Imagínense, no sé, pues 4 botellas de algo de litro, ¿ah? O 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Es una cantidad tremenda de agua la que hay dentro. Entonces, aquí de repente, tiempo atrás, la discusión madera verde, madera seca, imagínense estos términos de transporte, en términos en general de manipulación. Pero eso no es todo. Yo les comentaba que la madera, en la medida que se va humedeciendo, secando, cambia sus dimensiones, pero lo que tiene la madera es que atrapa esta humedad del ambiente o la suelta dependiendo de la condición ambiental a la que está sometida. Y para eso están estas cartas que se llaman las cartas ciclométricas, que por ejemplo, si yo digo a 20 grados Celsius y con un 40% de humedad, y me voy por esta línea para arriba, yo esperaría que la madera tenga un 8% de contenido de humedad. Entonces, estas cartitas son bien útiles, sobre todo ya a nivel de procesos más finos. En general, ¿qué pasa? Que con estos cambios de humedad, la madera cambia sus dimensiones, la madera cambia sus características mecánicas, y por eso en general lo que se hace es tratar de buscar un contenido de humedad objetivo que se acerque más o menos al uso al cual va a estar sometida una madera. Que en el caso de la mueblería será, no sé, un 10-12%, y en el caso de la construcción en torno a un 15%. Veamos aquí este cuadrito, yo encuentro interesante, concentrémonos aquí en este lado. Aquí está representado en un gráfico las contracciones en sentido longitudinal, en este sentido que es bastante pequeño, y en el sentido tangencial y radial que es mayor. Dado que uno no controla esto del tangencial o radial, más o menos hay que tomar un valor promedio, porque al final las piezas de madera llegan con cortes mezclados. Y este es el porcentaje de cambio, que es no menor. Ahora, si nosotros nos imaginamos esto en una obra de construcción, el fabricante entrega la madera en la obra a un cierto contenido de humedad. Si esto es invierno, pongámonos en esa situación, lo que va a ocurrir es que esta madera va, en el lugar de construcción, va a aumentar su contenido de humedad, va a ser instalada, y luego, cuando el edificio o la edificación sea entregada y entre servicio, va a bajar su contenido de humedad, por razones obvias, calefacción, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que de aquí a acá ya tenemos un tremendo movimiento, que si eso es pleno invierno y esto es, o es pleno verano, esa diferencia puede ser bastante grande. Y luego en servicio va a haber un movimiento. ¿Qué ocasiona esto? Vámonos acá abajo. Por ejemplo, esto es un sistema constructivo de madera maciza, en donde tenemos un pilar, que aquí prácticamente no cambia su dimensión, pero estas piezas de madera, cuando se instalaron en obra, probablemente se hicieron en pleno invierno, y luego de usadas, llegaron a una condición de extrema sequedad, todo este sistema se contrajo, como el pilar no se contrae, se produce una abertura. Al revés, este es un producto de un revestimiento que llega extremadamente seco, porque este se seca en torno al 12%, llega a la obra, se construyó en verano, o sea, esto quedó prácticamente aquí. Bueno, vino el invierno, y lo que pasó fue que la madera se hinchó, y como no se consideraron juntas de hidratación, reventó, llevándose incluso una moldura. Y es por eso entonces que se toman resguardos, por ejemplo, en los tableros, de siempre dejar una holgura que permita disipar, digamos, este incremento de dimensiones sin causar problemas ni distorsiones en el plano del entrepiso o lo que sea. Y en otro caso, esto es muy entretenido porque muchas veces en las viviendas ocurre que si yo tengo un escantillón en donde tengo los elementos verticales y aquí tengo el envigado,
esta zona, porque toda esta madera está en sentido tangencial radial, es la zona que se va a contraer. Si esto llegara a medir 30 centímetros, perfectamente puede ser una viga 2x8 con vigas de 2 por, y si eso se contrae un 1%, son 3 milímetros. 2% son 6 milímetros. ¿Qué ocurre? Típico en las cajas de escalera, en las casas de madera que tienen yeso cartón por fuera, o sea, por dentro, digamos, como revestimiento, en donde el yeso cartón evidentemente no es capaz de absorber esos 6 milímetros o más de contracción. Y es por eso que en términos generales en todos los tableros se dejan estas holguras. Y cuando ya estamos hablando de edificación en altura, este es un edificio Ford en Australia, a modo de referencia, bueno, puede ocurrir que la contracción agregada de todo el edificio no sea seguida por elementos rígidos, por ejemplo, como las descargas. Entonces, y son capaces de romper la descarga. Y de ahí entonces hay que empezar a idear algunas soluciones, como un ojo chino, digamos, que permita absorber estos eventuales movimientos, o en el caso de estos tensores que lo vamos a ver más adelante, que son los ATS que se usaron en la Torre Peñuelas, por ejemplo, que dentro de sí tienen un sistema de resorte para evitar que pierdan tensión al momento de que este edificio se contraiga. O acoples que son flexibles o móviles, digamos, para absorberlo. Este caso es un edificio que probablemente ustedes lo conocen, el Brockcommon esto está en Canadá, que tiene un núcleo de hormigón, donde está la caja de los ascensores, y luego creo que son 18 pisos de madera. Bueno, en el cálculo, digamos, cuando se empezó a investigar esto, se estableció que era factible, o que era posible, que este edificio se acortara 5 centímetros por sus componentes de madera. Y por lo tanto hubo que hacer un diseño de herraje que fuera capaz de mitigar, digamos, ese problema y que el edificio conviva la parte de madera con la parte de hormigón sin ningún problema. Aquí está el detallamiento del sistema de herraje. Y esto también ocurre a nivel de ventanas, a nivel de puertas, cualquier elemento rígido que esté contenido dentro de una estructura de madera. En términos de las dimensiones, ¿por qué me quedó esta lámina aquí? Bueno, quedó aquí. O sea, porque estamos hablando de dimensiones. Aquí yo quiero hacer un paréntesis bien cortito. Chile es un país que está, digamos, suscrito a acuerdos internacionales y se declara que es un país métrico decimal. Y por lo tanto, las maderas se especifican en milímetros. Ahora, dado que en el mercado estábamos acostumbrados a hablar de pulgadas, lo que se hizo fue incorporar un concepto que se llama la denominación comercial. Es decir, una madera de 41 por 90, cepillada, de pino, corresponde a un 2x4. Entonces va a ser un 2x4 por 240. Pero no 2 pulgadas por 4 pulgadas por 240. Esto no existe. ¿Ah? Esto es incorrecto. Yo lo he visto infinitas veces en las especificaciones técnicas. Entonces, olvidémonos de estas pulgadas. Esto es lo correcto. Eso está en la norma 2824 y la norma 74. Bien. Otro tema que también está ahí en la infografía es el tema del fuego. Y ya lo habíamos visto antes, que la madera es combustible. Ahora bien, ¿qué es lo que se pide, digamos? Por lo menos que una estructura, una edificación tenga una determinada resistencia al fuego que permita, primero, evacuar a los ocupantes, segundo, que idealmente no se propague, y que permita, además, el combate por parte de los bomberos, que no se venga abajo, digamos. Y eso se expresa en minutos, y esos son los famosos F. Ahora, nuestra ordenanza hace una serie de combinaciones respecto al número de pisos, la cantidad de ocupantes, el destino del edificio, en fin, y determina Fs para distintos componentes, que son las escaleras, las cajas de ascensores, en fin. Y que en el caso de los entramados de madera, lo típico son los entrepisos, el complejo celo de techumbre y las paredes, que pueden ser tanto paredes soportantes como paredes divisorias entre unidades.
Lamentablemente, hasta este minuto, nuestra normativa exige que cada componente que yo voy a utilizar para poder determinar un determinado F deba ser ensayado, lo cual es bastante complejo. Aquí tenemos una foto de un horno, que está en el horno Lidien, en donde hay un muro, acá está el horno donde se le aplica el fuego, la zona, normalmente estos muros tienen una zona expuesta y una zona no expuesta, y aquí se mide una serie de parámetros al exterior para determinar si esto está cumpliendo el F que se le pide o no. Este es el horno de IBM, que lamentablemente hasta ahora no puede estar operando por un tema ahí ¿cómo se llama? Con la municipalidad, aunque es un horno increíble. Aquí tenemos un ensayo de entrepiso que incluso está con carga, y lo mismo, abajo hay fuego, digamos, y se mide. Ahora bien, ¿qué pasa con la madera laminada? En el caso de la madera laminada no tenemos norma en Chile, y por lo tanto, norma de fuego, y por lo tanto, cuando se requiere definir un determinado F para una estructura, consultas llegan muchísimas. En ausencia, hay un señor Carrasco ahí que por favor apague su cámara, porque lo estamos viendo y me está cubriendo gracias. En ausencia de una normativa, entonces, una vía, y que es bastante recurrida, es utilizar el Eurocódigo 5. Este Eurocódigo 5 se basa en reconocer que si yo tenía una pieza de madera masiva, digamos, como puede ser una madera laminada grande, luego un fuego, hay una parte que se va a perder, hay una parte que va a quedar carbonizada, y hay una parte que va a quedar como una sección residual y que queda intacta. Entonces, ¿en qué consiste esto? En decir, ok, yo hago el diseño estructural del elemento y luego aplico un criterio de decir cómo es mi tasa de carbonización, que puede ser, no sé, 0,7 milímetros por minuto, y en función de una serie de normas y aplicado sobre ciertas solicitaciones, yo establezco un sobredimensionamiento de la pieza, de modo tal de que en caso de un fuego, esto se va a... Perdón. Aquí no sé qué diablo pasó. Algo veré. Ahí. Y entonces esto se va a perder sección, pero voy a poder cumplir con que ese elemento va a seguir resistiendo sin ningún problema. Nosotros en el sitio web de Arauco tenemos un documento que preparó Mario Wagner respecto a este tema, que es muy ilustrativo. En el libro de Pablo Guindos también está bien descrito. Ok, hasta ahora vamos bien, hemos pegado una repasada bastante breve respecto de cómo son este comportamiento, pero aquí nosotros tenemos un tremendo desafío, y que en realidad en todo el mundo las ciudades se están densificando, se construyen cada vez más edificios y cada vez más altos, y en Chile también está pasando. Ya en el año 2018 se construían tanto el número de unidades como en superficie, más departamentos que casas, y por lo tanto tenemos un tremendo desafío. Como centro, nosotros partimos en el año 2019, se construyó la Torre Peñuela, que es una edificación de 5 pisos más un sexto que es una terraza. Visitar esto es impresionante, porque la verdad que uno desde abajo por su geometría se ve más o menos chica, pero cuando uno se para acá arriba, efectivamente está en un edificio de 6 pisos, entonces es muy impactante. Y por otro lado está este proyecto que es el edificio icónico de Rancagua, que es un proyecto que se licitó, que lamentablemente quedó desierto, pero se va a volver a licitar, de 6 pisos en madera, y otros casos que están en construcción. Bueno, perdón. Para poder cumplir estos desafíos, naturalmente no basta la madera aserrada así como piezas de madera de 2x4, 2x6, 2x8. Se necesita mucho más que eso. Y para eso entonces que se utilizan los productos de ingeniería en madera, y que yo los clasifiqué para poder tener una comprensión, digamos, aquellos que se producen a base de madera cerrada, en donde el origen es madera cerrada estructural. Aquí no se trata que estamos aprovechando lo peor y que lo metemos dentro, no.
Esto está súper estandarizado, y con esta madera estructural, que tiene que cumplir unos grados súper estrictos, yo puedo producir madera estructural finger joint, que es algo que se utiliza mucho en Europa. Esto se conoce como KBH, que es madera sólida de construcción. Está la madera laminada, que bueno, esto es bastante más conocido, digamos, con todas sus formas. La restricción aquí de la longitud está básicamente por el tema del transporte y el montaje. Y por último, este producto que está tan en boga hoy día y en la boca de tanta gente, y en la cabeza también de tanta gente, que es el CLT, que también el CLT se produce con madera estructural. Ojo, no es, aquí, aquí no podemos llegar a inventar, digamos, esto está súper estandarizado, normalizado, de modo tal de que si yo voy a construir un edificio de 5, 6, 8, 10 pisos, no puedo jugarme con un producto que no tenga ni siquiera un nivel de certificación. Esto tiene que estar súper controlado, de lo contrario el riesgo que se corre es muy alto. Así que eso. En el caso de láminas de madera, estas láminas se obtienen tomando un tronco, digamos, con un torno que desenrolla este tronco como si fuera un, un papel higiénico, digamos. Aquí hay una foto del torno y viendo cómo sale desenrollado. Se pueden obtener estas láminas que, si yo las dispongo cruzadas, tengo contrachapado o terciado, pero que si las dispongo de otra manera y las voy uniendo entre sí, puedo fabricar, por ejemplo, el EBL, en donde aquí yo tengo espesores bastante, esto es más que 90, bueno, 21, no está bien, a 90 milímetros, 9 centímetros de espesor, anchos de 2,50 metros y largos de hasta 25 metros. Entonces aquí se produce un máster que después se puede recortar, digamos, y hacer piezas. Este es un producto que en muchos edificios se utilizan columnas, por ejemplo, combinadas con CLT. Perdón, y en Chile este no se fabrica, este sí. CLT, pero sin ningún nivel de certeza, y madera laminada sí, y madera estructural sí. Otro producto, o familia de productos, son aquellos que se fabrican a base de hojuelas de madera. En este caso, los troncos son llevados digamos, unas laminillas, digamos, que tienen más o menos esta geometría, y que después se disponen y se prensan con adhesivo, y lo más típico es el OSB, que aquí tiene su formato estándar, pero hay formatos más grandes que funcionan a pedido, y otras tantas que se transforman en productos ya más gruesos que van reemplazando a la madera y que tienen hasta 6 metros o un poquito más de largo, pero normalmente con las mismas secciones que la madera estructural. También en Europa se está trabajando ya en fabricar una suerte de, digamos, CLT, pero con esta misma tecnología, ¿no? Eso ya está en desarrollo. Y otros productos que también se producen a partir de madera y que ya son productos que se combinan, digamos, por ejemplo, tenemos las vigas doble T o I-joists, en donde el alma es de un tablero y el cordón puede ser madera cerrada finger joint o puede ser LVL incluso. Tenemos los DLT, que estos son, imagínense un CLT, pero que está toda la madera dispuesta verticalmente y esto va entarugado. Y estos pueden ser entrepisos, que tienen una serie de características que pueden ser acústicos, en fin. Esto es muy interesante porque no utiliza ningún tipo de adhesivo. O sea, esto sería lo más verde que existiría en términos de placa. Están los PSL, que en el fondo es la marca propietaria de Weyerhaeuser, que a partir de unas, digamos, como láminas de terciado, pero cortadas más o menos aleatorias, se disponen en unas vigas que son tremendamente resistentes y bastante pesadas también. Y por último tenemos otro tipo de vigas compuestas, como son las open webs, digamos, que se forman con trozos de madera, podría ser incluso con conectores metálicos, y en el caso de los encofrados, esto es muy típico, aquí incluso aparece una marca comercial, en donde están estas viguetas que son capaces de soportar altas cargas en los encofrados. Y como decía un arquitecto amigo, que hace tiempo que no lo veo, que decía, la madera es discontinuidad.
Y tiene mucha razón, porque el CLT, la madera laminada, el LVL, la madera cerrada, los tableros, cada uno son piezas individuales. Y hay que ir conectando unas con otras para conseguir una estructura, que es muy difícil, digamos, en el caso, por ejemplo, del hormigón armado, eso no se da, se va colando nomás, y se va generando un continuo. Y por lo tanto, estas uniones digamos, son absolutamente necesarias. Y en segundo lugar, dependiendo de los sistemas constructivos, dependiendo de que si el material es más frágil o más dúctil, o la solución es más frágil o más dúctil en términos de tomar capacidades, es que va a ser digamos, el diseño específico de ese conector. Además que si el edificio tiene piezas de madera que salen desanguladas, o en fin, más complejo aún. Por ejemplo, el CLT, que es maravilloso en términos que yo tomo una pared completa, me imagino que la pongo completa así, en un edificio. Bueno, a la hora de un sismo, esta pared va a ser absolutamente rígida y va a tener una falla frágil en las uniones. Entonces, hay que trabajar a nivel de el desarrollo de estas herrajes y conectores, digamos, que permitan agregarle ductilidad a las estructuras. Y bueno, ahí hay un proyecto presentado, esperemos que sea aprobado para poder estudiar ciertas soluciones, particularmente para Chile, que es un país sísmico. Y muchos de estos desarrollos se han hecho en Europa, donde hay sismicidad, en Italia, en el sur, pero no tanto como tenemos nosotros acá. ¿Y cuáles son estas fijaciones? Bueno, tenemos desde un clavo, corchete, que esto es básicamente para fijar revestimiento, tornillos de distintos tipos, tornillos bastante grandes, estos tornillos pueden medir 40 centímetros fácilmente, y con ellos yo puedo unir piezas de madera laminada sin ningún problema. Estos pasadores que tienen una punta broca, que imaginemos que yo en este herraje yo voy a insertar una viga que viene por la cabeza, voy a tener que digamos, hacer coincidir perforaciones con estas perforaciones. Y en un montaje eso es bastante complejo. Por lo tanto, si yo aplicara esta tecnología, yo podría perforar la madera, perforar el herraje y seguir de largo y dejarlo como un pasador. Y eso funciona perfectamente bien. Acá tenemos una tremenda familia de ángulos, hold downs, o sea, aquellos que son capaces de llevar la estructura y las cargas hacia las fundaciones para colgar vigas. Aquí tenemos los tornillos de distintos tipos, ángulos. Estas son las placas que yo les comentaba que se fijan con estos pasadores, porque aquí no tienen hoyitos. En fin, una serie de elementos que permiten trabajar tanto a nivel de madera laminada como CLT. Este es un diseño de Rotoplas que permite unir piezas de CLT agregando cierto nivel de utilidad, pero no son baratas. Este es un sistema de ATS de Simpson. Esto fue usado en la Torre Peñuela. En la Torre Peñuela, los 5 pisos de la torre tienen estas tiras que los recorren hasta arriba, de modo tal de poder tomar las cargas laterales, y estos son los que en algunos puntos tienen resorte que yo les comentaba. Ahora bien, en una estructura, el peso en cuanto a peso físico puede ser bastante grande, pero el peso en términos de costo también, o sea, puede llegar a ser el 30% del costo de la estructura puede ser los herrajes. Entonces, también aquí significa que hay un desafío para los ingenieros el poder diseñar de manera económica estas soluciones, pero que también a nivel constructivo ahora también permitan poder unir estas piezas de manera simple, porque cuando a mí me tocó ver el montaje de unas vigas de 32 metros de largo que venían preperforadas en los herrajes y tenía que calzar con los herrajes metálicos, bueno, hubo que hacer un levantamiento topográfico previo para poder hacer calzar todo aquello. Pero hay que considerar el viento, hay que considerar el peso, hay que considerar una serie de elementos, entonces mientras más simple sea ese medio de unión, va a ser más fácil construir. Y por último, y para terminar, el desafío entonces que tenemos hoy día es grande, la oportunidad es tremenda.
Es decir, lo que está pasando hoy día en el mundo es que estamos viendo cosas de este tipo, ¿no? En donde, por ejemplo, Metsagud desarrolla ya no un elemento único, sino que un sistema completo, que es como un casetón completo, que puede venir completamente terminado y que se dispone sobre la estructura. Imagínense la ganancia en tiempo que significa esto a la hora de ejecutar una obra. O vuelvo al Brock Common de Canadá, en donde ustedes ven, aquí se está montando una pieza SLT, con toda la complejidad que esto significa, hacer calzar esta perforación con esto, y ahí están las perforaciones pues, de estos 4 pasadores, que esto calce, que no lo golpee, perdón. Oh, ¿qué hice? Apliqué un clic de más, aquí, os pido disculpas. Ahí está. Bueno, no me hizo caso, hay que recorrer la entero de nuevo. Una infidencia, estoy usando el computador de mi esposa, porque yo con el mío no puedo utilizar Zoom, entonces estoy totalmente maniado porque es un Mac, además. Así que, si mi amigo Mario Wagner me está viendo, debe estar muerto la risa, porque siempre me molesta con que los Macs son mejores. Lo voy a dejar ahí para no perderme. Que si vemos esto, aquí ya llegan las paredes completas, con sus ventanas. La dificultad que significa encajar esto aquí sin doblar un fierrito. Imagínense esto con viento, en fin, sistemas combinados de entrepisos. Es decir, esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Precisión, calidad, rapidez de ejecución. En Chile no estamos tan lejos, ¿eh? Ya EOG está, por ejemplo, un montaje de unas casas que están en la quinta región. Este es el sistema de cubierta, y los muros también del segundo piso vienen completos. Incluso en algunos minutos estaban hasta con las tejas puestas. O este fue el Duoc de Arauco, que lo prefabricó una empresa que se llama Timber, y que aquí llegaban los casetones de piso completo. Es decir, esto ya se hace. Entonces, la verdad que tenemos que avanzar mucho, sí, porque todavía estamos en 2 pisos. Hay algunos otros ejemplos de mayor altura, pero el desafío va por aquí. Y descarbonizar nuestra matriz utilizando madera ayuda muchísimo. La calidad de vida de la gente que habita estos edificios mejora una barbaridad. Utilizamos materiales renovables. ¿Y qué más fue? Eso es lo que les podía contar. Así que con esto terminamos. Agradezco al CIM por el tiempo, les pido disculpas por el impasse de la última lámina, ese clic, pero en fin, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, por esta dedicada y completa presentación y por sobre todo entregar tu expertise a todos los asistentes. Voy a activar mi cámara para que me vean. Agradezco también la participación de todos ustedes. Les recuerdo que al estar inscritos en Enlace podrán recibir cada viernes un nuevo producto relacionado al tema del mes. También los dejo invitados desde ya al 4º mes de Enlace, donde en agosto compartiremos con ustedes el tema Madera para uso constructivo, tratamiento, preservaciones y durabilidad, que serán guiados por los expertos de empresa Lonsaki Metal. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y LinkedIn, nuestra página web, y utilicen siempre el hashtag Todos Somos Expertos para realizar consultas. Nos vemos en un próximo enlace. Excelente fin de semana. Les recuerdo también, para que no se olviden, que todas sus preguntas van a ser respondidas por Enrique este otro viernes mediante cápsulas de video, dirigida a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias, Enrique. Que estén muy bien. Chao a todos y muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Vi que desde Latinoamérica nos acompañan muchas personas, así que gracias por estar presentes y los vuelvo a dejar invitados en nuestras redes sociales donde estamos subiendo cada día información relevante
no solo de la campaña Enlace, sino que todo lo que tenga que ver con los atributos del noble material. Asimismo, estamos con un nuevo webinar este 30 de julio con Catwalk, que es una herramienta de diseño, así que estén atentos ahí y nos están siguiendo. Así que, chao, que estén muy bien.